Entonces arranquemos nuestra conversación con Villapol Morales. Villapol, tú eres adjunto, perdón, ¿cuál es tu cargo en la alcaldía? Estás demasiado cerca de Gustavo Fernández. Te doy la bienvenida. Salud, ¿cómo estás todo? Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Saludos a todos las personas que hasta ahora nos ven, nos escuchan. Gracias por permitirnos poder estar a esta hora contigo. Bueno, hasta hace unos meses yo era director ejecutivo del despacho del alcalde Gustavo Fernández. Hoy estoy cumpliendo otras funciones dentro del gobierno municipal. Me estoy dedicando a todo el tema de las relaciones con el gobierno nacional y gobierno regional para todos los asuntos que tienen que ver con el gobierno municipal de San Francisco y, por supuesto, los enlaces que debemos hacer de manera continua con estos organismos nacionales y regionales. Bueno, entonces yo quisiera hablar un poco de gestión pública de San Francisco porque tenemos rato que no hablamos del tema y luego le entramos al tema grueso, que es el tema político. Pero ¿cómo va la cosa en San Francisco? Hay digamos, encuestadores que dicen que Gustavo Fernández no tiene modo de perder una elección en San Francisco porque la gestión es muy buena. También hay gente que dice que la gestión necesita apretar tuercas porque hay demasiados puntos negros que no funcionan. Yo quisiera que nos des una evaluación a esta hora, a este día 21 de febrero. ¿Cómo va la gestión? ¿Cómo va eso? Y tú que tienes que entenderte con el gobierno nacional, que te guste o no, es el gobierno nacional, ahí están, y a lo mejor te van a llamar a Lacrán porque vas a Caracas, pero estoy seguro que no te queda más remedio porque si no vas no hay recursos. Coméntanos. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, sí, el gobierno, podemos decir que a partir del 21 de noviembre del año de hace unos años atrás, San Francisco cambió para bien. Hemos recuperado lo que es, primero que nada, yo creo que es el autoestima y el ánimo de la gente por saber que podemos avanzar y que podemos tener un gobierno diferente. A lo largo de todos estos años hemos venido recuperando todo lo que tiene que ver con el gobierno municipal y podemos decir que hemos avanzado en varias materias importantes que creo que son necesarias para el desarrollo de una ciudad como San Francisco. Recordemos que San Francisco tiene más de 500,000 habitantes, no es un municipio pequeño, es un municipio pequeño en extensión territorial, pero con una gran concentración de población en distintas zonas como son las parroquias principales, San Francisco, Domitila Flores y Francisco Ochoa. Ahí se concentra la mayor población de nuestro municipio y ahí se ha hecho un grandísimo esfuerzo, igualmente en las otras parroquias como el Bajo, José Domingo Ruz, Los Cortijos y Marcial Hernández. En materia, por ejemplo, de vialidad, hemos recuperado corredores importantes desde que llegamos al gobierno, la avenida 5, la Unión, la calle 200, y hoy en día podemos decir que seguimos avanzando en grandes inversiones en materia de infraestructura vial, conjuntamente con el gobernador Manuel Rosales, que recientemente, esta misma semana, podemos decir, se recuperó todo el sector del barrio 24 de julio, que es una inversión importantísima que se hizo en conjunto, porque ahí la alcaldía hace la cometida de gas y el gobierno regional hace todo lo que tiene que ver con vialidad y este tipo de actividades que ahí se desarrollan. Muy bien, estamos hablando de competencias concurrentes, obviamente, ¿no? Voy a leer dos temas que me escribe Abelardo Cubillán. Villapol, aquí en el 28 de diciembre hay mucho por hacer. Es bueno que hagan un recorrido pero con el pueblo. Y dice alguien que escribe o se llama, aquí lo tiene, por favor, asfaltar las calles internas del Samán. El acceso al colegio Humberto Gotera, intransitable, muchos huecos. Las calles principales están bien, pero las internas no sirven. ¿Qué respuesta le das a estas dos personas? Bueno, por supuesto, son planes que hemos venido desarrollando y por supuesto todavía hay muchas cosas por hacer, no está todo resuelto y por supuesto también tenemos que decir, y eso no es una excusa para nadie, fueron muchos años de abandono y de desidia que vivió el municipio de San Francisco y que por supuesto hemos venido recuperando. Es cierto lo que dicen estos amigos en 28 de diciembre y por supuesto en el Samán, pero ahí hicimos la vía principal, que es de la 200, y ahí en la parroquia José Domingo Ruz estamos haciendo toda la entrada de la urbanización Fundabarrio, que es lo que la gente conoce como La Charrasca. Eso lo estamos asfaltando para poder principalmente lograr los accesos. Todo esto, Juan Carlos, que se hace en materia de vialidad en San Francisco, debo decir, lo hacemos de manera coordinada con los vecinos, con lo que se decidió en el Consejo Local de Planificación Pública, que recientemente terminó, pero además también está la opinión
de las líneas de transporte. Todos los gremios de transporte que están agrupados en San Francisco, con ellos se ejecutan este tipo de obras porque tenemos que ir avanzando de manera conjunta. Es gradual todo lo que se viene haciendo y poco a poco vamos a ir cumpliendo con la mayoría de las parroquias en el municipio de San Francisco. Reitero, se hace todo en conjunto con el gobernador Manuel Rosales, que en los próximos días también va a anunciar otras obras importantes para el municipio en materia de vialidad. Sí, aquí dice, alguien ha escrito por acá sobre, digamos, la política está dañando tanto, la política está dañando tanto a la política que la gente es capaz de escribir, mira, las alcaldías y las gobernaciones, eso no sirven para nada, esos son patronatos de unos tipos que el pueblo no se beneficia. Hay un sector de la oposición que está destruyendo a la propia oposición y un sector y que sirve a los fines del gobierno. O sea, cuando tú dices un alcalde, ¿qué me importa a mí un alcalde? ¿Qué me importa a mí un gobernador? ¿Qué responde Villapol Morales? Mira, yo coincido plenamente contigo. Una de las cosas que más nos preocupa en estos momentos a quienes estamos en la actividad política, y ahí me aparto un poco de mi condición de funcionario público, es esa precisamente, que existe hoy en día un debate entre nosotros y lo que hacemos es que nos autodestruimos. O sea, como tú bien lo decías, te escuchaba hace unos minutos, el gobierno goza cuando nos ven en esta pelea interna unos contra otros. Yo creo que aquí lo que tiene que privar en estos momentos, y es un llamado que yo quiero hacer en este momento en tu programa, Juan Carlos, es que nos tenemos que respetar. Tenemos que respetar las opiniones distintas, porque eso es la democracia. La democracia no es siempre coincidir. La democracia es buscar caminos donde nos lleven a la mayor prosperidad, a la mayor calidad de vida de los ciudadanos, pero yo creo que debemos comenzar por respetarnos, no porque yo tenga hoy una posición política distinta al de otro ciudadano, me va a tener que ofender y a llamarme y a etiquetarme con cosas que no sé. Aquí hay gente que a la buena de Dios y libremente critica y señala a otros porque tenemos una posición distinta. Y yo creo que eso no es el deber ser en este momento. Aquí lo más importante es ver cómo salimos adelante, cómo recuperamos el país y cómo podemos tener de verdad una Venezuela potencia que nos ayude a todos y que permita que aquellos que se fueron, que están en otros países, en otros territorios, puedan regresar a nuestra patria, pero de verdad una patria consolidada en la que de verdad podamos funcionar como hermanos venezolanos. Me está escuchando con toda seguridad mi querido hermano Oscar Mesa. Oscar, estamos un poquito retrasados. Quédate allí que si terminamos con nuestro hermano Villapol y vas tú. Entonces, acá alguien me dice, deberías irte a Venezolana de Televisión a transmitir el programa, pedazo de alacrán. No, yo soy tan opositor como tú, solo que yo soy un opositor que cree que tenemos problemas muy graves y que abandonar a la gente en sus problemas para satisfacer el ego de unos dirigentes que no tienen una salida al problema porque les fracasó todo lastimosamente, y no lo digo con agrado. Entonces ahora nos piden que dejemos abandonada a la gente, que dejemos abandonados a los del Samán que piden asfalto, que dejemos abandonados a los del 24 de julio que pedían asfalto, o a la gente que necesita agua. Hablemos ahora del tema competencias concurrentes, porque en general la gente, o con conocimiento de causa o por ignorancia, dice, ¿por qué el gobernador no se mete en el tema de la electricidad? ¿Por qué la alcaldía de San Francisco no resuelve el problema del agua? ¿Cómo es esto? ¿Son concurrentes? ¿No son concurrentes? Mira, por supuesto, al final, Juan Carlos, los gobiernos municipales son responsables de la mayoría de los problemas que tenemos. Así como hay limitaciones de competencia, tú has nombrado dos que son fundamentales, que es el tema de la electricidad y el problema del agua. ¿Qué hemos intentado a lo largo de estos años? Coordinar el trabajo, que al final no es el beneficio de un gobierno, es el beneficio de la gente. Cuando intervenimos un colector, por ejemplo, en la 162 de la urbanización San Francisco, que se había hundido, el beneficiario al final es el vecino, y ahí lo hicimos de manera conjunta con Hidrolago. Igual lo hicimos en la urbanización Coromoto recientemente, en la entrada de la avenida 40, cuando uno va a la avenida 39 y 37, hicimos la recuperación de ese colector. Y así lo hemos hecho en otras áreas. Igual lo hacemos en materia de electricidad, cuando tenemos que colaborar para que se sustituya un transformador o se sustituya la luminaria de las avenidas del alumbrado público. Hay que hacerlo con el ente competente, que es en el BEN, que es Corpoelet y es Hidrolago. Al retorno me vas a responder algo, porque vamos a encontrarnos con nuestros queridos patrocinantes y luego vamos con Oscar. Cuando tú vas a Caracas, estás reconociendo al gobierno de Maduro. Cuando vas al Consejo Federal de Gobierno, tú propones participar en la elección. ¿Estás reconociendo el triunfo de Maduro el 28 de julio
o cuál es la circunstancia en las cuales ustedes se ven envueltos para poder lidiar exactamente con esa circunstancia? Ya regresamos, mis queridos amigos, con Villapol Morales. Evelyn no está por allí, creo que no la veo. Si no está Evelyn, me quedó pendiente una pregunta con Villapol. Móntate, Villapol, en el caballo. Yo estoy haciendo preguntas que tienen que ver con gestión para Villapol y que tienen que ver con eso que él hace, que es el representante del alcalde de San Francisco ante los organismos del gobierno nacional y regional, porque te guste o no, eso funciona así. Los que creen que una alcaldía se puede aislar del gobierno nacional, yo creo que no, y que una gobernación se puede aislar del gobierno nacional, eso es imposible, mucho más para las gobernaciones que las alcaldías. Villapol, adelante. Bueno, Juan Carlos, tú bien lo decías, nosotros no podemos vivir aislados, dependemos precisamente de todo lo que podamos lograr en materia de recursos en el gobierno nacional. Yo no quiero entrar en el debate del reconocimiento o no el reconocimiento, yo creo que aquí lo importante es saber que la institucionalidad del país está hoy enmarcada en la presidencia de la República y que hoy está en la presidencia de la República Nicolás Maduro. Eso es una realidad y esa es la real política en la que estamos viviendo hoy. ¿Dónde vino a buscar la escarcelación de los ciudadanos norteamericanos el presidente Trump? Vino a hablar con el presidente Maduro. Así fue que se los llevó. ¿Dónde está tratando, cuando usted paga sus impuestos al CENIAP, usted está traicionando lo que hicimos el 28 de julio? Cuando usted paga el impuesto sobre la renta, cuando usted va y en el fisco nacional, que es a través del CENIAP, paga, usted está traicionando, usted está claudicando la lucha, usted está claudicando sus derechos. Pues no. Y nosotros tenemos una responsabilidad en el Zulia y en San Francisco con la gente. La gente quiere que le resolvamos los problemas. Y si los problemas de agua están en el Ministerio de Agua, en Caracas, allá vamos a ir a buscar las soluciones. Y si tenemos que ir al Ministerio de Electricidad, allá vamos a ir a buscar las soluciones. El Consejo Federal de Gobierno, donde se aplican los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial, hay que hacerlo a través del portal que ellos te indican y ahí es donde se buscan los recursos. Tú introduces el proyecto, son aprobados los recursos y ahí se ejecutan. ¿A dónde más vamos a ir a solicitar los recursos si no al gobierno nacional? Pero es que además los recursos a través de donde se pagan los sueldos y salarios de los empleados de las gobernaciones, de las alcaldías del país, es del sistema Patria, que también está a cargo del gobierno nacional y de la Oficina Nacional de Presupuesto, ONAPRE. Así pues, que yo creo que eso es un debate que debemos dejar a un lado y que ponernos en función de lo que el país quiere lograr, de lo que el país tiene que buscar, que no es otra cosa que el desarrollo y el fortalecimiento de las regiones y de los municipios para buscar entre todos juntos la mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos. Sí, esta pregunta para mí es absolutamente pertinente porque hay una gente por ahí que quiere destruir a los alcaldes y a los gobernadores. No, por supuesto. Como si eso no fuese a dar algún resultado. Tengo todavía un compromiso con nuestros queridos patrocinantes y al retorno vamos a hablar de elecciones. Votar o no votar, el dilema. ¿Qué dice Villapol Morales, que es un connotado dirigente del Nuevo Tiempo y además hijo de uno de los grandes defensores de los maestros que hoy están viviendo una grave tragedia, el profesor Villapol Morales? Al retorno vamos a identificar. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. De Quality Water. Si tiene algún problema con la calidad del agua, nosotros tenemos la solución. Asesoría, diseño, venta, servicio, mantenimiento y reparación doméstico e industrial de equipos de tratamiento de aguas. Somos especialistas en desalinización por ósmosis inversa. También somos fabricantes de tanques plásticos. Estamos en la calle 71, en el sector Santa María, en la Quinta Water, y en el sector La Fusta, en La Limpia. Contáctanos al 0414-631-8815, 0424-640-7597. Nuestra página web, www.qualitywatersa.com. Quality Water. ¿Estás buscando una universidad de prestigio que te brinde una educación de calidad? Entonces la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín es tu mejor opción. Con más de 34 años de experiencia formando profesionales exitosos, nuestra institución te ofrece programas académicos de vanguardia, docentes altamente calificados y modernas instalaciones. Inscríbete ya y comienza a construir tu futuro con nosotros. Para mayor información, contáctanos a través de nuestra página web y redes sociales. Seguimos siendo la Universidad Tecnológica de Venezuela. Somos urbe, somos excelencia. Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández.
Continuamos, mis queridos amigos, 1:40 de la tarde. Continuamos con Villapol Morales, quien es el dirigente. Ahora sí vamos a hablar con el dirigente regional del partido Un Nuevo Tiempo. ¿Votar o no votar? Es ahí el dilema de nuestro pueblo. Estoy viendo a Juan Pablo Guanipa, quien afirmó que no se puede participar en una farsa electoral sin resolver lo ocurrido el 28 de julio. ¿Qué respondes tú ante esa afirmación de Juan Pablo Guanipa? Yo voy a comenzar diciéndote dos cosas, Juan Carlos. La primera es que en el Zulia el dilema no es votar o no votar. No votar es votar por el pasado. Es dejar que el pasado regrese y quienes destruyeron al Zulia vuelvan a estar al frente de nuestra región. Aquí los zulianos siempre hemos tenido vocación electoral y vocación democrática. Los zulianos, repito, el dilema no es votar o no votar. Los zulianos sabemos por quién vamos a votar y sabemos a qué debemos apostar para que el Zulia siga avanzando. Eso es lo más importante. Y lo otro es que yo quiero recordarle a todos los que nos ven y nos escuchan que el voto es un derecho constitucional personalísimo. Artículo 63 de esta Constitución, que por cierto podemos hablar también de ella. Y además en ella se garantiza el principio de la personalización del voto. Aquí nadie puede abrogarse la voluntad popular de la gente. La gente tiene derecho a decidir si vota o no vota. El que crea que lo que tenemos que hacer es achicharrarnos, quedarnos en la casa y esperar que el tiempo pase y esperar que la solución a todos nuestros problemas venga de no sé dónde, bueno, a ellos los respetamos. Ahora respeten a los que creemos en el voto. Respeten a los que creemos que debemos seguir luchando, que no debemos ponernos a un lado. Porque yo les pregunto, y aquí hago una reflexión para todos, Juan Carlos, esto no es un problema de los políticos solamente, esto es un problema de la sociedad. La sociedad tiene que entender que debemos resguardar no los espacios por espacios o por parcelas políticas, debemos resguardar el futuro de nuestra región. Vamos a dejar que al Zulia de nuevo al garete, vamos a tirar al cesto de la basura todo lo que se ha hecho a lo largo de estos 3 años. Vamos a volver al pasado, a las colas de las gasolinas, a los 3 o 4 días que la electricidad se iba y a que en el caso de sectores como, por ejemplo, esta misma semana el gobernador Manuel Rosales inauguró la vialidad del sector Verita y del sector 24 de julio. ¿Qué le vamos a decir a la gente que hoy puede ir a la emergencia del Hospital Chiquinquirá recientemente reinaugurado? Que no vayan, que lo vamos a cerrar, que le vamos a poner una Santa María, o a los que van al General del Sur. ¿O qué le vamos a decir a nuestros muchachos zulianos que hoy están en las mejores universidades a través de las becas GEL? Que ya no hay beca, que los señores llegaron de nuevo y clausuraron el programa Jesús Enrique Lozada, o a esos niños que van a las escuelas zulianas de avanzada y que reciben el programa de escolar de alimentación escolar zuliano. Les vamos a decir que ya basta, que no basta. Bueno, esa es una opción. La opción que hemos decidido quienes hoy estamos llamando a votar es seguir luchando, es reivindicar la gesta venezolana del 28 de julio, es salir a ratificar que hoy somos una mayoría, que queremos un cambio, pero que además queremos un cambio en paz dentro de la Constitución y con el arma más efectiva que tenemos los ciudadanos, que es el voto. Aquí hay una afirmación que hace, ya te digo quién es. Ajá. Dice Juan Carlos Pérez, así elijan alcaldes y gobernadores, no van a tener influencia, Pedro Pérez la dice, en las regiones, las decisiones las va a tomar el Consejo de Estado y el Poder Comunal, entiende. Eso significa que mi querido Pedro Pérez se va a quedar en la casa y no va a ir a defenderse de la reforma constitucional, porque ahora se metió otro monstruo, diría yo, pues, si me permiten, si califica el término, otro monstruo, porque ahora viene el Estado comunal, y parar eso solo es posible votando. Los que no voten en contra de la reforma están avalando la reforma, porque si no tienen otra opción, otra alternativa para enfrentarla, pues ¿cuál es el mecanismo? Pregunto yo a Villapol Morales. Yo tampoco entiendo, yo igual que tú me hago esa misma pregunta. Le estamos diciendo a la gente que no vayamos a votar, que no es necesario, que no es conveniente, que con eso legitimamos más al gobierno, y dentro de unos meses, cuando se presente la reforma constitucional que pretende cambiar todo el estamento jurídico del país, ¿qué vamos a hacer? Ahora, la otra pregunta, Juan Carlos, es que debemos hacer un recuento corto. Yo no quiero ser largo en ese comentario, pero ¿a qué nos ha traído la abstención? Yo quiero recordar el año 2004. Tú lo recordarás perfectamente. Habrán jóvenes que no lo recuerdan. En el 2004 fuimos a un referéndum en consultivo
para ver si íbamos o no al revocatorio del presidente Chávez. El presidente Chávez ganó en ese referendo y lo alargó en el tiempo porque cuando se inició el proceso estaba mal en los números que se correspondían, pero al final logró superar la encuesta y ganó ese referéndum revocatorio. ¿Qué pasó? Cantamos fraude y no fuimos a las elecciones del 2005. ¿Tú sabes cuánta gente votó para elegir la Asamblea Nacional del 2005? Un aproximado del 25% de los electores. Y yo quiero recordar una cosa y yo quiero que tú me ratifiques lo que yo voy a recordar. En esa Asamblea Nacional se aprobó nada más y nada menos que una cosa que se llamaba la ley habilitante, que permitió que se cambiara todo en el país. Hoy, 20 años después, estamos sufriendo las consecuencias de esa tensión. Pero después fuimos al 2010 y en el 2010 participamos. En el 2010 votó el 66% de los electores. Y yo me estoy refiriendo solo al tema de la Asamblea Nacional. Y ahí ganamos 65 diputados. Y ahí tuvimos cómo parar que el gobierno no tuviera las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Y separaron algunas cosas y tuvieron que contar con la opinión de los diputados de, en ese momento, la oposición para eso. Y después vino la gesta más importante que hemos tenido en los últimos años antes del 28 de julio, la del 2015. Ganamos 112 diputados y la participación estuvo por el orden del 74%. Y después pasamos al 2020. ¿Qué hicimos en el 2020? Nos abstuvimos de nuevo. Hubo abstención otra vez. Llamamos a la abstención y hoy en día, no tenemos ni un solo diputado. Esa asamblea que hoy está presidida por Jorge Rodríguez es en la misma asamblea que pretendían que se juramentara Edmundo González Urrutia. Entonces, yo pregunto, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? ¿Vamos a volver a esto? Y yo quiero hacer una reflexión, y esto sí lo voy a hacer, Juan Carlos, con la responsabilidad personal de Villapol Morales, y en esto no involucro a nuestro partido. ¿Cuándo la clase política venezolana vamos a comenzar a reconocer nuestros errores? ¿O es que no nos hemos equivocado? No hemos cometido errores todos estos años. ¿Y quién se hace cargo de los errores? Nadie. Hoy salimos de una gesta importantísima el 28 de julio y ya hoy estamos llamando a abstención de nuevo. No hemos aprendido la lección. Y otra cosa que a mí me preocupa mucho, y lo digo siempre. Siente Villapol que le robaron la elección. No, por supuesto, yo entiendo que podemos sentir frustración, que podemos sentir rabia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos en la casa. Dejamos de luchar. El que tiene un comercio hoy en Maracaibo, tú lo decías ahorita, hay nuevos comercios y hay nuevos emprendimientos en la ciudad. ¿Qué va a hacer? Lo va a cerrar. Lo cierra y se va para su casa. El productor agropecuario que tiene una hacienda, ¿qué hace? La cierra, despide a sus empleados y ya entonces, ¿qué hace con las vaquitas que se queden ahí y que no produzca más nada? El país debe seguir adelante y seguir luchando. Las cosas no se logran de manera fácil, pero yo creo que es necesario que nosotros entendamos que debemos rectificar nuestra lucha, que debemos ponernos de acuerdo. Y yo quiero poner dos ejemplos que tú también conoces y que la gente parece que se le olvida. La gente tiene que recordar el momento que vivió Sudáfrica con el líder más importante que en los últimos años hemos conocido y que inspira muchas luchas hoy en día. Nelson Mandela pasó 27 años preso y le tocó a lo largo de 3 años salir a negociar con quienes lo mantenían en la cárcel y logró entender que la lucha no era armada, que la lucha era cívica y que tenía que convencer a sus propios partidarios para salir adelante. Y hoy podemos voltear la mirada y saber lo que es Sudáfrica. Pero también tenemos más cerca el modelo chileno. El modelo chileno, la gente no recuerda que cuando fueron a la primera elección, después que le ganaron el plebiscito a Pinochet, el candidato que tenía mayores opciones era Ricardo Lagos, pero se había enfrentado férreamente al gobierno, lo había denunciado y le había dicho un montón de cosas y por supuesto no iba a permitir que ese llegara a la presidencia. Y entonces fue que Patricio Aylwin asumió esa candidatura, ganó y gobernaron por muchos años y después Ricardo Lagos fue presidente de la República. Claro. Pero hoy Chile es otra realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que lamentablemente en nuestro país, Juan Carlos, hemos satanizado la palabra negociación. Eso no tiene nada de malo. Usted se sienta con las personas a negociar, usted se sienta a conversar. Negociación no es simplemente una repartición de torta, una repartición de cargo, una repartición de espacio. No. La negociación es un arte que se tiene que aplicar para conseguir resultados que favorezcan a las dos partes que están en conflicto. Y hoy hay en Venezuela 2 partes que están en conflicto. Así que yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es respetarnos. Si yo hoy, y no es de ahora, yo he tenido mi posición, así como la ha tenido nuestro partido, que tiene vocación democrática y vocación electoral, y recientemente
Nuevo Tiempo participó en las elecciones primarias. Nuevo Tiempo participó en la escogencia del candidato al candidato único. Respaldamos a la candidata ganadora de las elecciones primarias. Bueno, no se pudo inscribir, porque además escogimos una candidata que estaba inhabilitada, que todos sabíamos que estaba inhabilitada. Y entonces yo digo, la estrategia, si hubiese sido distinto, hoy estaríamos contándola de otra manera. No lo sé, pero yo creo que es necesario que esas cosas las reflexionemos. Bueno, Villapol, para mí ha sido un placer tenerte en el programa. Te felicito porque de los que he entrevistado quien siento que tiene más elaborado el discurso, que siempre es un problema porque no se quiere agredir a los que no quieren votar porque son tan venezolanos como todos y tienen el absoluto derecho, y los que quieren votar no desean ser agredidos porque los que no quieren votar, porque los venezolanos somos, como dicen los documentos mercantiles y civiles, mayores de edad y de este domicilio, ¿no? Cada quien toma su decisión en base a su madurez. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Villapol Morales, dirigente regional de El Nuevo Tiempo. Gracias.